9:03 de la mañana, 9:03, estamos en diálogo abierto, empezamos nuestra segunda hora de trabajo. La primera estuvo orientada básicamente al tema político, pero vamos a ir un poco también a descentralizar el programa y hablar sobre las regiones, sobre el trabajo que se viene desarrollando en el interior del país y que es de suma importancia. Hemos invitado esta mañana aquí a nuestra mesa de trabajo para hablar justamente sobre un importante tema que es el puerto de Corio, al doctor Mario Zúñiga Martínez, actual secretario técnico de la Agencia Regional de Desarrollo del Gobierno Regional de Arequipa. Don Mario Zúñiga, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. A usted, muchas gracias. Bien, a ver, el Perú está hablando mucho de Chancay, ¿verdad? Del megapuerto de Chancay, que sin duda es toda una alternativa y una proyección económica sumamente importante. Pero también, y Chancay está hacia el norte, pero hacia el sur tenemos también otras alternativas, y es el puerto de Corio. Entiendo que desde el gobierno regional hay todo un trabajo para que este megapuerto sea convertido en lo que han denominado Puerto de las Américas. Es correcto. Cuéntenos, por favor. Bueno, ve usted, Corio es una gran oportunidad para el Perú, para constituir a nuestra nación como un gran hub portuario en la costa occidental del Pacífico Sur. Chile tiene condiciones también, por su gran litoral, de tener un hub portuario. El Perú también, pero las tiene mejores. ¿Por qué? Las condiciones geomorfológicas de ambos países son distintas, a pesar de compartir la línea costera occidental del Pacífico. En nuestro país, los promedios de profundidad, o sea, de batimetría, están entre los 14 a 25 metros. En Chile, los promedios están cercanos a 12, 11 metros. ¿Qué significa ello? Que los grandes megabuques, por su gran calado, llegan a puertos con profundidades notables, como las que tiene el Perú. Chancay, por ejemplo, está en 17,8 metros y llegan buques de importante calado. Corio está por encima de 22 a 28 y más metros. O sea, todavía tiene una mayor profundidad. Así es, lo que significa que ahí podrían llegar a plena carga buques de 24.000 TEUs, por ejemplo, que son las naves que surcan el mundo a costes bajos, es decir, con economías de escala. Y todos sabemos que para ser competitivos tenemos que tener costos reducidos. Esa es la importancia, una de las cosas importantes de Corio. Segundo, siendo Chancay un puerto muy importante, sin ninguna duda, y se va a erigir ahora en noviembre, que se inaugura con la llegada de Xi Jinping en el contexto del Foro APEC, considera las cargas de la costa occidental y las cargas internas del Perú. Eso está bueno. Ellos van a empezar con 1 millón a 1,5 millones TEUs aproximadamente. Sin embargo, Corio, por la equidistancia que tiene cerca al Brasil, entonces se constituye como el gran megapuerto. ¿Por qué? Brasil más o menos produce anualmente 150 millones de toneladas métricas que saca, bordeando la costa atlántica, cruzando el canal de Panamá, que dicho sea de paso, está haciendo agua, como se dice criollamente, es decir, la escasez hídrica, producto del fenómeno del Niño global, ha hecho que haya restricciones. Luego cruzan el canal de Panamá y suben a Manzanillo y normalmente a Long Beach. De ahí dan el salto al Asia. Toda esa ruta son como 13.500 millas. Muy larga, costosa, 55 días en promedio. Si nosotros sacamos, o en este caso Brasil, saca la carga por nuestro lado, es decir, más abajo, por Corio usted ha señalado, la Chancay que está a 80 kilómetros al norte de Lima, y Corio está a 1.100 kilómetros al sur de Lima. Entonces, la distancia más corta que hay del Brasil al occidente, es decir, al Océano Pacífico, es por Corio, por Arequipa. Y afortunadamente en ese lugar tenemos la mejor batimetría, la mejor profundidad para que pueda llegar buques de gran calado, y nosotros subrogamos, reemplazamos a las rutas que hasta ahora se hacen, que como he señalado es a Manzanillo y Long Beach, que salen tanto por el Atlántico como por el Pacífico en vía cabotaje. Ahora, con el puerto Corio, saldrían directamente al Pacífico Occidental y llegamos al Asia en línea
¿Cuál vía es la directa. situación, don Mario, del puerto de Corío en la actualidad? Ve usted, ¿Y qué capitales están interesados en participar? muy buena su pregunta. Ve usted, Corío nace aproximadamente el año 2004 como una gran idea. Se hicieron seguramente los esfuerzos de algunos gobiernos, pero sin resultados. Yo no voy a hablar mal de ningún gobierno anterior, local, me refiero regional, pero sí los resultados hablan por ello. Estamos en un punto cero cuando entramos con el gobierno regional del doctor Roel Sánchez. Bueno, en varios puntos están en cero, ¿no? Yo hace 15 años estuve en Arequipa y se lanzaba ya el metro Arequipa y hasta ahora no hay nada. Es que ahí viene el tema, tiene usted toda la Todo razón. queda siempre en presentaciones, ¿no? En ¿Sabe el por qué? discurso. ¿Sabe por qué? Ujú. Y no voy a hablar de nombres. Sí, sí, sí. Porque faltan capacidades y falta decisión política. Hay que ser claro. Ujú. No puedo decir nombres, no es correcto tampoco, pero ahí están los resultados, como usted lo Sí, acaba pues. de señalar. Sin embargo, hay que resaltar que la decisión política del actual gobernador, el doctor Roel Sánchez, Ujú. en cuanto a que Corío va. Correcto. Segundo, hay también consonancia con otro nivel de gobierno, que es el principal, el gobierno central. La presidenta de la República también apuesta por Corío. Yo quiero hacer una observación más que una crítica, pero sí es una observación seria. Algunos niveles más abajo no están haciendo consonancia y no son coherentes con la decisión política de los diferentes niveles de gobierno. Hago una exhortación, más que una llamada de atención, una exhortación al presidente de la APN, al señor ministro de Transportes, a que acompañen la decisión de la presidenta de la República y la decisión política también del gobernador regional en que Corío tiene que ser una realidad. No es para Arequipa, es del Perú. Lo que te pasa es que tenemos que tener una visión geopolítica. No Claro. es un puerto más. ¿Por qué le ganó Chancay? No le ha ganado Chancay. Lo que pasa es que Chancay es una iniciativa privada como lo ha sabido en Arequipa, Ujú. sino que no ha habido voluntad política de los... ¿Corío sería una iniciativa estatal pública? No. O también, yo le preguntaba hace ratito y me gustaría que de repente nos diga qué capitales hay interesados. Bueno, hay muchos interesados. Hay una misión china que ha llegado al Perú formal, los hemos recibido y han declarado su voluntad de hacer una inversión en infraestructura. ¿Tan potente económicamente que Costco? Y más todavía. Más. Y es que miremoslos en números. Corío desplazaría la carga que sale del Brasil por el Atlántico. Estamos hablando de más de 100 millones de toneladas métricas. Chancay está diseñado para levantar cargas de 1 millón a 1,5 millones de TEUs. Un TEU es la unidad de medida de los containers, que tiene 8 pies de largo, 8,5 de alto y 20 de longitud. Más o menos son entre 22 a 24 toneladas. Eso es un TEU. En cambio, Corío está pensado para más de 100 millones de toneladas. Es decir, traer la carga de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. No olvidemos que Brasil es el principal productor de soya en el mundo, con más de 80 millones de toneladas que lo sacan por el Atlántico y la ruta más corta sería por Corío. No sería necesariamente Chancay porque está más al centro y habría que impactar como 1.600 kilómetros de longitud cruzando toda la sierra y la selva. Bolivia está por encima de 25 millones de toneladas métricas. Ve usted la carga, millones de toneladas métricas. Para poner un ejemplo y comparar, ¿cuánto exporta, digamos, una compañía minera X en promedio? No más de 150.000, 180.000 y 90.000 toneladas métricas al año. Contra millones es bastante, la diferencia. De manera que no hay competencia entre Corío, entre Chancay, ni siquiera en Bayobar si hubiera un puerto, o el Puerto Grau de Tacna. No, en la medida que hayan más puertos en la costa peruana, entonces nos constituimos como un hub integrado donde los países desde Chile, vale decir San Antonio, que es un gran puerto, Valparaíso, Mejillones, Iquique, Arica y todos ellos harían cabotaje a Corío. Y los del norte, vale decir desde Cartagena de Indias en Colombia, Buenaventura en Colombia, Mante en Ecuador, harían cabotaje hacia el sur y se concentran en Corío y de ahí dan el salto directo al Asia. Con costes, por ejemplo, aproximadamente son entre 30, 60 dólares los promedios actuales de tonelada métrica de flete. Con un megapuerto bajamos de 6 a 15. Esa es la gran ventaja. Ustedes cuentan ya con un estudio inclusive de perfectibilidad y cuáles son los beneficios para la población. Sin ninguna duda que hay. Levantar justamente eso. Pero
hay desde el sector privado, hay estudios importantes. Lo que estamos pidiendo como región es de que la Autoridad Portuaria Nacional, que es la competente en estos casos, haga el estudio de demanda, pero ahí exhorto nuevamente, aprovecho este programa importante, a que vean, no desde un criterio convencional, sino geopolítico. No podemos ver como un puerto más este tema. Es un tema de interés nacional, de constituir al Perú en el gran hub portuario en Sudamérica. Para tener una idea, Singapur, hasta hace unos 60 años, era un país con unos pantanos, desordenado, pobre y demás, porque aprovecharon su posición geoestratégica en el cruce de las rutas marítimas al sudeste asiático, es que se convierte decidieron hacer el puerto más grande del mundo en su momento. Ahora es Shanghái, indudablemente, pero es el segundo puerto más grande del mundo. Y es un país desarrollado, porque ahora en el arco del Pacífico, en la cuenca del Pacífico, está el centro de gravedad económica, donde está más o menos el 58% a 62% del PBI mundial y donde está el 48% de la población mundial. Su presencia, don Mario Zúñiga, aquí en Lima, como justamente funcionario del gobierno regional, como secretario técnico de la Agencia Regional de Desarrollo, responde entonces durante estos días a explicar a las autoridades cuáles son los beneficios y por qué hay que apostar por Corío. Le agradezco, usted me releva de mayor comentario. Es así. Es la voluntad política del señor gobernador, el doctor Roel Sánchez Sánchez, en que tenemos que promover a los más altos niveles esta propuesta, que insisto, no es de Arequipa, es del Perú. De manera que aquí voy a estar toda la semana justamente para reunirnos con otros colegas que vienen de Arequipa esta semana, este miércoles, para tener reuniones con el ministro de Transportes, con el presidente del directorio de la APN, etc. Ahí estamos justamente observando en imágenes ya algunos, trabajos que se están preparando, que se han hecho trabajos 3D sobre todo, de cómo sería el puerto de Corío, ¿verdad? Sí. Un megapuerto, no un puerto, sino un megapuerto. Claro. Ve usted, las dimensiones de Corío están en función a la carga que vamos a traer. ¿Cómo se llevaría la carga? ¿Cómo se trasladaría hasta el puerto? Excelente su Porque pregunta. estoy viendo justamente imágenes. Un aeropuerto, tren, las carreteras. La columna vertebral es la vía férrea. Ya. En el mundo, las cargas se trasladan por vía férrea. Nosotros afortunadamente tenemos una conexión que ya viene desde el Cusco, Puno, Arequipa, que llega a la costa, a Matarani. Y hay un trazo y una zona impactada. Nos falta ese pequeño trazo que va de Madre de Dios a algún punto de la costa de la frontera de Brasil, que puede ser entre Acre, Rondônia, Mato Grosso, lo que sea mejor. Pero esa es la parte que nos falta y que lamentablemente el criterio de la APN dice no hay conectividad, por tanto no consideramos la carga del Brasil. Eso no es así. Hay que crear las condiciones para que sea el desarrollo. Es decir, lo que tenemos que hacer nosotros básicamente es una política profunda que se nutre de la creación perpetua, como decía Henry Kissinger, y no de la buena administración que solo se alimenta de lo cotidiano y, digamos, de la rutina. No hagamos rutina haciendo los mismos estudios que van a dar los mismos resultados con una negativa a una gran opción del Perú. Creemos esas condiciones. Es lo que tenemos que hacer como país si vemos geopolíticamente las cosas, como que hay que ver. Y además tenemos que hacer un análisis del entorno global, tanto político, económico, social, lo que ocurre en el mundo, con una visión de territorio. ¿Corío sería más rentable económicamente que Chancay? Bueno, los dos van a ser muy rentables, pero no es que sea chauvinista ni mucho menos, pero Corío es de otra dimensión. Y usted hizo ¿Otra dimensión es como decir, es otro lote? Es decir, aquí en Lima decimos así, es otro lote. Allá también le decimos así, sí. No quiero minimizar en absoluto Chancay, pero sí es la verdad. Es que los números no engañan. ¿Y por qué se apostó por Chancay antes que Corío? Enhorabuena que se apostó por Chancay. Chancay es la punta de lanza de la gran opción que tiene el Perú de ser el hub logístico de todo el Pacífico. Pero bueno, tenemos uno hacia el norte, otro hacia el sur, ¿no? Pero claro, es que es así, claro. Sería como un par portuario y finalmente es la visión de Perú, donde van a tener los mejores puertos de Sudamérica. Nos van a odiar los panameños, ¿no? Es ya que no pasarían las embarcaciones por el puerto de Panamá. Y ya no están pasando también con el estrés hídrico, ha bajado el nivel de sus aguas, por tanto, y los mexicanos están pensando hacer también un canal como el canal del Suez, romper roca y unir dos continentes, dos océanos.
nosotros tenemos la gran opción de solamente hacer la conexión entre Brasil, lo que falta con nuestras vías férreas. Entonces, tenemos transporte multimodal aéreo, terrestre, la interoceánica, por ejemplo, y nos falta pues ese pedacito que estoy señalando. Ahora, cuando hablamos del transporte, usted nos decía que el tema ferroviario es lo que predomina ahora en el mundo y ya no tanto el de llevar por trailers. Vía férrea, ¿cómo está Arequipa para lograr ese propósito? Pues muy bien, tenemos como comentamos, la vía que viene desde el Cusco, Ya. Puno, Juliaca, Arequipa y llega a la costa. Y hay un trazo. Si hay que cambiar la trocha, pues habrá que cambiarla, pero hay el trazo. Lo que no existe, lamentablemente, ahora mismo, para ir hasta Chancay. Hay que hacer trazo y dudo que eso lo hagan porque impactaría zonas que están protegidas por la ley, es decir, zonas de reserva nacional. Es un poco complicado, seamos realistas. Cuando tenemos aquí abajo la gran opción, y no solamente eso, sino que la batimetría, que es la profundidad de las aguas, ¿no es verdad? Que permite que lleguen buques de gran calado. El calado es la parte, digamos, la distancia que hay de la quilla a la línea de flotación, la parte que se hunde del buque. Buques grandes se hunden más porque son grandes y cargan más. Claro. Esa es la explicación. Perfecto. A ver, y entonces este es, digamos, un objetivo regional, el que tienen ahora. Yo diría nacional. Debe ser nacional. Claro, la intención es lograr justamente. Ciertamente. Y ese trabajo lo tiene usted, ¿ah? Es una Tiene iniciativa. Una enorme misión que trae bajo el brazo. Sí, yo no quiero, vea usted, los créditos a quien corresponda. Es al doctor Roel Sánchez en la medida que es el gobernador que ha tomado en serio esta propuesta. Lo dice en privado y en público a viva voz. ¿Cuánto tiempo demoraría implementar Corío? Bueno, ve usted, es un proyecto de largo plazo, pero los grandes Porque caminos... Chancay se va a inaugurar en un 50%. Sí, pues empieza con 1 millón a 1,5 millones de toneladas métricas. Están invirtiendo 1.300 millones de dólares, la expectativa es hasta 3.500. Eso va creciendo en la medida de la demanda. Bueno, Corío empieza, eso es lo importante. Los grandes caminos empiezan con un paso. Claro. Ese paso lo estamos dando. Yo creo que es un hito y que hay que reconocer de la voluntad política de esta gestión. Es que hay que decirlo en privado y en público. Nosotros tenemos tecnología, tenemos recursos. ¿Qué nos falta? Decisión política. Ve usted, solamente para explicar, si me permite, para que no es mi discurso, es la realidad. Juscelino Kubitschek, el año 1956, presidente de Brasil en esa época, decidió tomar una ley del imperio. Estaba ahí, cuando todavía Portugal dominaba Brasil. Y dijo, bueno, pues, a ver, en su visión de desarrollo, vamos a cambiar pues la capital de Río de Janeiro, que vaya al centro del país, lo que articularía el desarrollo y generaría ciudades policéntricas, cosa que ha ocurrido. Es decir, tomó la decisión política que se haga Brasilia, se hizo. Mire lo que es Brasil ahora. Entonces son decisiones políticas las que hacen caminar a los países, lo que aquí no tenemos. Majes Iguas II, quedado por falta de decisión política de los gobiernos anteriores. Se le critica al gobierno del doctor Roel Sánchez de entregar la titularidad de este proyecto para que el Ejecutivo, con toda la fuerza que tiene y la economía que tiene, lo resuelva. Porque en Arequipa han habido un manoseo de estas cosas, hemos llegado a 13 adendas, se han trampado. Entonces lo inteligente, bueno pues el gobierno, porque es un proyecto no de Arequipa, es de la nación, que quede en Arequipa es otra cosa. Y nos critican o critican al gobernador cuando son esas decisiones valientes las que avanzan, o que queremos 20 años más, de 44 lleva Majes Iguas II, más tiempo en lo mismo. No, hay que tomar decisiones aunque cuesten, aunque no sean... A ver, si usted logra convencer en estos días a la Autoridad Portuaria Nacional y al Ministro de Transportes, esto implicaría ya que Corío, el segundo paso, ¿cuál sería? Iniciar una convocatoria, lanzar el proyecto. ¿Cuándo se podría ya ver esto en los primeros pasos y ya no quedar en las promesas, con un lanzamiento, con una convocatoria, con las bases, con la licitación para una buena pro? Usted lo ha dicho, es así, esos son los pasos, pero necesitamos que la Autoridad Portuaria Nacional haga suya esta propuesta como nación, como país, como Estado-nación, e incorpore criterios geopolíticos al estudio de demanda. Y no los tradicionales y no los rutinarios, de que si no hay ese pedacito de conectividad, entonces no considero la demanda que hay allá. Eso no tiene ningún sentido. No se hubiera hecho el canal de Panamá
de esa manera porque qué conectividad había. No se hubiera hecho el canal de Suez, que han tenido que romper, ¿no es verdad? Claro. Roca. Entonces, pero lo que sí han visto es que hay una demanda mundial, hay una exigencia de un tránsito barato, entonces hicieron. ¿Y acá por qué nos vemos así? Esa miopía hay que cortarla. Tenemos que ver que el Perú tiene que ser el hub portuario del continente sudamericano y tener una frontera de 100 años para adelante de ser un país desarrollado. Nos tocó la hora. Y quiero agregar algo, y esto no es tampoco chauvinismo, pero ve usted, nosotros estamos en el mejor momento. Fuimos desde el Canal de Panamá hasta la Patagonia, fue el reino del Perú. Fuimos la potencia del mundo en ese entonces. Claro. Segundo, antes fuimos también una gran potencia, el imperio inca. ¿No? ¿No es verdad? Luego en la conquista pues nos constituimos en el centro neurálgico de esta parte del mundo y hoy día nos toca ser también el centro neurálgico de la economía mundial. ¿Por qué? Porque estamos frente a la cuenca del Asia, donde está la economía del mundo. Eso es, digamos, una suerte que tiene el Perú, ¿no? Lo ha dicho usted, es una suerte, es una bendición de Dios. Bueno, una bendición, sí, y lo han dicho todos, ¿no? O sea, digamos, esa dicha que tiene el Perú, a cortar plazos y llegar más rápido. Pero aprovechémosla, sí. Y esto me estaba olvidando, ¿cuántos puestos de trabajo implicaría la puesta en funcionamiento o desde el inicio de trabajo de Corío? Ve usted, la cifra más conservadora empieza con 5.000 puestos de trabajo directos. Ya. Indirectos 3 o 4 veces más. Ese es un cálculo que tenemos que hacerlo ya más en estricto en los meses siguientes, pero empezamos con esa base, sin ninguna duda, que demandaría gran cantidad de mano de obra. No olvidemos que es un transporte multimodal, claro. Vía férrea, ferrocarril, transporte aéreo internacional de carga y en fin, una plataforma logística. Es tremendo. ¿Dónde serán los inversionistas extranjeros? Grupos, pueden ser los chinos, pueden ser occidentales, ya tenemos de parte de varios países occidentales que tienen mucho interés y los chinos son los primeros que han aplicado. Sí, pues debe ser la competencia de Costco la que debe estar interesada, ¿no? Y Costco, lo que pasa es que Costco no tiene especialidad en puertos. Costco es especialista en naves, que es la principal naviera del mundo. Sí. Ha hecho su puerto porque puede hacerlo. Esto es diferente. Acá tienen que venir especialistas portuarios. Correcto. Muchísimas gracias. Le deseamos la mejor de las suertes en esta estancia aquí durante esta semana de trabajo que va a tener don Mario Zúñiga Martínez, que es el secretario técnico de la Agencia Regional de Desarrollo del GORE Arequipa. Ha sido además parlamentario andino y eso le da, digamos, una mayor facilidad para lograr convencer a las autoridades de la importancia de yo le agradezco mucho estar nuevamente en estos espacios donde me han recibido con mucha generosidad. Le agradezco su atención y su tiempo. Muy amable. Nos vamos a ir a una pausa a las 9:26. En breve conexión con Palacio de Gobierno. Decíamos que la presidenta Boluarte va a firmar en unos minutos más la ley de medicamentos genéricos y luego iniciamos lo que es este año, el bicentenario. Se ha convocado a las 9:30 por parte del gobierno regional de Junín a todos los dirigentes, representantes de los diferentes sectores de los poderes públicos, porque se lanza el carnaval con el que se va a iniciar este periodo de bicentenario de lo que significa la batalla de Junín. 9:27, pausa y volvemos con más aquí en Diálogo Abierto por Radio Nacional. Radio Nacional, donde nadie más llega.